Hola, bienvenidos. El día de hoy les compartiremos un video tutorial de cómo resolver un ejercicio con tabla de frecuencias. A continuación voy a explicarles nuestra problemática. Durante el mes de julio en la Ciudad de México se han registrado siguientes temperaturas máximas. Estas temperaturas van desde los 27 hasta los 34 grados. Del lado izquierdo tenemos los datos registrados y del lado derecho los datos ya acomodados, lo cual nos arroja un total de 31 datos. Enseguida les voy a mencionar las premisas a desarrollar en el ejercicio. A. Generar la tabla de distribución estadística. B. Generar el histograma, polígono de frecuencia y la ojiva. C. Calcular la moda, media, aritmética y mediana. D. Calcular la varianza y desviación estándar. Una vez ya mencionadas las premisas, como primer paso tenemos que determinar tres datos importantes para el correcto desarrollo del ejercicio. Como primer paso tenemos que sacar el rango, que está representado con R, siguiendo la fórmula que es valor mayor menos valor menor, que es tomando el valor máximo, que en este caso es 34, menos nuestro valor menor, que es 27, nos da un total de 7. Este resultado sería nuestro rango. Después, tenemos que sacar la cantidad de intervalos mediante el método de Storch, que es la cantidad de intervalo es igual a 1 más 3.332 logaritmo n. N es, ese dato lo sacamos de la cantidad de datos, que viene siendo 31. Entonces, siguiendo la fórmula sería 1 más 3.332 logaritmo 31 nos da un total de 5.969. Eso redondeado nos daría un valor de 6. Una vez sacando este dato, vamos a recurrir a sacar la amplitud, que la fórmula es amplitud es igual a rango entre cantidad de intervalos. Siguiendo la fórmula quedaría nuestro rango, que es de 7, entre 6, que es nuestra cantidad de intervalos, nos da un resultado de 1.16. Eso redondeado ya nos da un valor de 1. Una vez obtenido estos tres datos, vamos a ir a la tabla de distribución, proceder a hacer la tabla de distribución estadística. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el intervalo de la clase. El intervalo de la clase se saca muy fácil. Solo tienes que tomar el valor mínimo de los datos, que es 27, más la amplitud, que viene siendo de 1. En este caso sería 27 más 1 es igual a 28. 28 más 1 es igual a 29. Y así con cada uno hasta llegar a nuestro máximo dato, que es 34. Después vamos a proceder a sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no requiere de ninguna fórmula, solo hay que contar el número de veces que se repite el intervalo de la clase. En este caso, 27-28 se repite una vez, 28-29 se repiten dos veces, y así con cada uno de los intervalos, y sumado nos tiene que dar la cantidad de 31, que es la cantidad de datos que hay. Para sacar la frecuencia relativa, lo que se tiene que hacer es esta fórmula, es de la frecuencia absoluta, la tenemos que dividir entre el número de datos. En este caso sería 1 entre 31 es igual a 0.322. 2 entre 31 es igual a 0.64. Y así con cada uno de los datos, y al final los tenemos que sumar y tiene que, en este caso, dar 1, que viene siendo igual que la amplitud. Luego vamos a proceder a sacar la frecuencia relativa porcentual. Esta se saca multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso sería
0.032% es igual a 3.225. En el caso de abajo sería 0.64% es igual a 6.45. Así con cada uno de los datos. Y lo tenemos que sumar. Y en este caso nos da la cantidad de 100. Ok. Después tenemos que proceder a sacar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se saca muy fácil. Tienes que sumar la frecuencia absoluta más el dato de abajo, que en este caso sería 1 más 2 es igual a 3. 3 más 6 es igual a 9. No, perdón. Sí, no, sí, 3 más 6 es igual a 9 y así con cada uno de los datos. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, vamos a tomar el primer dato de la frecuencia relativa y lo vamos a sumar igual que el ejercicio anterior, va sin fórmula. Bueno, pues nada más se suma pues el dato de abajo. En este caso sería 0.032 más el dato de abajo que es 0.064 es igual a 0.096 y así con cada uno de los datos. Y después, una vez sacado estos resultados, nos tenemos que proceder a hacer la frecuencia relativa acumulada porcentual. Esta, tomando igual el primer dato de la frecuencia relativa porcentual, no, de la frecuencia relativa acumulada, se multiplica por 100. Entonces sería 0.032% es igual a 3.225, 0.096% es 9.677 y así con cada uno de los datos. Y una vez obteniendo estos resultados, tenemos que sacar la marca de la clase. La marca de la clase se saca sumando los intervalos de la clase. En este caso, tomando el primer dato, sería 27 más 28 entre 2 da un resultado de 27.5. En el caso de abajo, 28 más 29 entre 2 da un resultado de 28.5. Y así con cada uno de los datos, de los demás datos. Y para sacar la X y menos FI, que es la marca de la clase final, lo que se tiene que hacer es de la marca de la clase se multiplica por la frecuencia absoluta. En este caso sería 27.5 por 1 es igual a 27.5. En el caso de abajo, 28.5 por 2 es igual a 57. En el tercer caso, 29.5 por 6 es igual a 167 y así con cada uno de los datos. Y al final lo tenemos que sumar, que eso da un total de 958.5. ¿Ok? Una vez hecho todo esto y obteniendo estos resultados mostrados en la pantalla, mi compañera Erika va a proceder a explicarles cómo sacar la moda y la media aritmética. Por favor, compañera. Posteriormente de sacar la tabla de distribución, vamos a proseguir a sacar la moda, donde vamos a necesitar los intervalos de la clase y la frecuencia absoluta. Tomamos del intervalo de la clase el número que mayor se repita. En este caso, 31 y 32 son los valores que más se repiten. Posteriormente vamos a necesitar el límite inferior, la frecuencia absoluta menos 1, la frecuencia absoluta más 1 y la amplitud
de la cual ya tenemos todos los valores, donde el límite inferior es 31, la frecuencia absoluta es 8, la frecuencia absoluta menos 1 es 7, y la frecuencia absoluta más 1 es 3, y por último la amplitud que nos da 1. La fórmula para sacar la moda es límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1 entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1 más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1 por la amplitud. Después, al sustituir los valores en la fórmula, tenemos que el límite inferior es 31, donde le vamos a sumar la frecuencia absoluta, que es 8, menos la frecuencia absoluta menos 1, que es 7, entre, de nuevo, frecuencia absoluta, que es 8, menos frecuencia absoluta menos 1, que es 7. El resultado se suma al resultado de frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1 por 1, que es la amplitud. Posteriormente, seguimos con la moda y es 31 más 1, que es el resultado de la operación de 8 menos 7, entre 1 más 5, que es el resultado de las operaciones anteriores, por 1. Al resolver estas operaciones tenemos que 31 más 1 entre 6 por 1 nos da una simplificación de la operación como 31 más 0.1666 por 1. Para poder sacar la moda, realizamos la operación y nos queda de 31.1666. Seguimos con la media aritmética, donde vamos a tomar de igual manera la tabla anterior, que es intervalo de la clase, la frecuencia absoluta, XY y XY por FI, que ya lo había explicado mi compañero, y exactamente los mismos valores de la moda. La operación o la fórmula para sacar la media aritmética es la sumatoria total de XY por FI entre el número total de datos que teníamos. Sustituyendo la fórmula nos queda 958.5 entre 31, que nos da un total de 30.9193, dándonos así la media aritmética. Proseguimos con la mediana. De igual forma, tomamos el intervalo de la clase, la frecuencia absoluta, y en este caso vamos a necesitar la frecuencia acumulada y de igual manera la tabla anterior del límite inferior, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada menos 1, frecuencia acumulada más 1 y la amplitud. La fórmula que vamos a manejar para la mediana es límite inferior más n, que es el número total de datos que tenemos, entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, o sea, frecuencia acumulada menos 1, entre frecuencia absoluta por la amplitud. Al sustituir estos valores nos queda que el límite inferior es 31 más la división del número total de datos que tenemos entre 2 menos 16 entre 8 por 1, que es la amplitud. Al realizar estas operaciones, tenemos que la operación nos queda 31 más 15.5, que es el resultado de la división anterior, menos 16 entre 8 por 1. Bajamos los mismos datos y al realizar las operaciones nos queda 31 más menos 0.5,
entre 8 por 1, donde la última operación que realizaremos es 31 más menos 0.0625 por 1, dándonos un total de 30.9375 y esa sería la mediana. Posteriormente los dejo con mi compañero Yael para que pueda explicarle los siguientes pasos. Como última parte del ejercicio, procederemos a realizar lo que es el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. En este caso, estas tres, histograma, polígono de frecuencia y ojiva, son representaciones gráficas de los datos que, bueno, ya determinamos. Pero, bueno, esto nos sirve para que nos sea más fácil interpretar los mismos. Bien. Para desarrollar estos tres vamos a necesitar diferentes datos de la tabla de distribución estadística realizada anteriormente por mi compañero. Y bueno, se representa de la siguiente manera. En una gráfica de barras va el histograma y polígono de frecuencia. Para ellos vamos a necesitar lo que es la marca de la clase y la frecuencia absoluta. Esto representado de la siguiente manera. En el eje de las X va a ir representado lo que es la marca de la clase y en el eje de las Y va a ir representado lo que es la frecuencia absoluta. Y bueno, se representa de la siguiente manera. Posteriormente, para realizar la ojiva, vamos a tomar igualmente los datos de la marca de la clase, pero en este caso vamos a cambiar los datos por los de la frecuencia acumulada. De igual manera, en el eje de las X va acomodado lo que es la marca de la clase y en el eje de las Y se representa lo que es la frecuencia acumulada. Y bueno, queda representado de la siguiente manera. Como última parte de este ejercicio, vamos a desarrollar lo que es varianza y desviación estándar. De igual manera, vamos a necesitar los datos ya realizados por mi compañero Ronnie de la tabla de distribución estadística. Únicamente le vamos a agregar tres celdas más, la cual, la primera de ellas, va a representar lo que es XI por FI, que bueno, esto es la marca de la clase por la frecuencia absoluta, y la sumatoria que nos da 958.5. La segunda celda va a ser XI a la segunda potencia. Esto igual es muy simple, únicamente tomamos lo que es el primer valor de XI y lo subimos a la segunda potencia, lo cual nos da en el primer valor 756.25 y bueno, de igual manera lo desarrollamos en el resto de las celdas. Y por último, vamos a desarrollar esto que es XI a la segunda potencia por FI, que en este caso sería marca de clase a la segunda potencia por frecuencia absoluta. De igual manera es una fórmula bastante simple, la cual únicamente tomamos el primer valor de XI a la segunda potencia y lo multiplicamos por el primer valor de la frecuencia absoluta. De igual manera en el resto de las celdas y la sumatoria de estas nos da lo que es 29.709.75. Ya con estos datos podemos proceder a realizar lo que es varianza y desviación estándar. Como primer punto tenemos que realizar la desviación estándar, la cual está representada por este símbolo y se desarrolla con la siguiente fórmula, lo cual es la sumatoria de XI por FI, que la tenemos por acá, entre el número total de números, que lo tenemos por acá. Sustituyendo nos queda 958.5 entre 31, que nos da un valor de 30.9193, el cual sería el valor de nuestra desviación estándar. Con este valor de la desviación estándar podemos proceder a realizar la varianza, que está representada con este símbolo y se desarrolla con la siguiente fórmula, que es la sumatoria de XI al cuadrado por FI, la cual lo tenemos por acá, menos la varianza al cuadrado, que bueno, únicamente es poner este dato al cuadrado, esto entre el número total de datos, sustituyendo nos queda 29.709.75, que como les comento es el dato que tenemos por acá,
entre 31, que es el número total de datos, esto menos la desviación estándar al cuadrado, que nos queda 956.0065. Realizando las operaciones, nos queda un total de 958.37, menos 956.0065, que nos da un total de 2.3725. Esto como tal no es la desviación, no es la varianza. Como tal es la varianza al cuadrado. Para poder tener la varianza tenemos que realizarle la raíz a este dato, lo cual nos da de varianza 1.5403. Este dato pues ya sería el último dato a realizar en este ejercicio. Esperemos les haya pues sido de utilidad y bueno, para más contenido pueden dejar su like y su suscripción.